Venerable Maestro, queridos hermanos, es para mí motivo de íntima emoción masónica el poder dialogar con los hermanos de la respetable logia Franklin 27 y los queridos hermanos dictadores. Agradezco en lo personal los conceptos del venerable maestro y destaco el profundo y hondo contenido masónico de sus palabras, no en relación con el que habla, sino con los principios y fundamentos permanentes de la orden. Es por ello que estoy aquí con profunda tranquilidad de conciencia, como un hermano que, a pesar de en la vida profana la arena candente del combate lo ha obligado muchas veces a usar el lenguaje de la dureza implacable para defender sus ideas, jamás negó su condición de masón, y por el contrario, en más de 3 o 4 oportunidades, dentro de su propio hogar político, cuando por desconocimiento o intransigencia se quiso excluir a los masones de la convivencia dentro del Partido Socialista, cumplí con el más elemental de mis deberes de señalar que yo era masón regular y en actividad, y que el día que el Partido Socialista estableciera esa incompatibilidad, abandonaría su fila de la misma manera que lo haría el día que la orden, cosa que no es imaginable, quisiera poner cortapisas al pensamiento de un hermano. Pido excusa por no haber traído, y era mi obligación, una plancha escrita. Lamentablemente, obligaciones diversas me han impedido hacerlo. Me someto a la tolerancia de los hermanos y creo que disculparán la falta de vertebración que pudiera haber en la exposición de mi pensamiento. Deseo antes que nada referirme a un hecho que pudiera no tener para los verdaderos masones significación, y creo que no es mi deber explicarlo, porque comprendo y pienso que mis hermanos habrán entendido el alcance real de los comentarios que en torno a algunas palabras mías en una entrevista de televisión se hicieron desde las respetables e imparciales columnas del Centenario Mercurio. Por haber dicho, requerido por uno de los periodistas que actúa en ese espacio de televisión que comento, dije que yo estaba en sueño, y además agregué, frente a la imputación que se hiciera de que algunos hombres o en algunos países la orden estaba perseguida, que yo personalmente sentía la satisfacción de destacar que la Gran Logia de Chile, a través de su existencia, había mantenido la firmeza y la prestancia
pensamiento filosófico de la masonería. Que no ocurría lo mismo en otros países en donde, a mi juicio, lamentablemente, la francmasonería no ha respetado la profundidad y el sentido humano de nuestras convicciones domiciliarias. Palabras que en reiteradas oportunidades dije dentro de los templos cuando fuera invitado a dialogar sobre los problemas del hombre contemporáneo, sobre los regímenes, la sociedad presente y la acción y la actitud de la masonería en el campo continental o mundial. Dije que estaba en sueño y en realidad creí que bastaba esa expresión porque creo que no es pertinente que un masón dilucide los problemas de la orden en público, sobre todo cuando comprende la intención de la pregunta y la esperanza de una respuesta que pudiera ser aprovechada torcidamente. El diccionario enciclopédico de la francmasonería expresa en sueño, se dice del alejamiento voluntario de los trabajos de un francmasón o la suspensión temporal de los mismos de una logia, en cuyo caso se titulan durmiendo. En realidad, venerable maestro, queridos hermanos, yo empleé esta expresión por estimar que desde el punto de vista de la concepción responsable que yo tengo de las obligaciones masónicas, he estado ausente del cumplimiento regular de estas obligaciones. En un recodo de mi vida, por eso que no es el caso de avisar, y después de haber enviado una comunicación al Gran Consejo de la Orden, pedí mi carta de retiro a mi respetable logia Irán 65. Fue la comprensión generosa, fraternal y tolerante de mis hermanos del respetable logia Irán 65 la que hace que este hermano pueda hablarles esta tarde. Por la unanimidad de la oficialidad del taller, fue rechazada mi carta de retiro y se me autorizó un permiso que se ha ido renovando a lo largo de algunos años, y en esos años, muy tardíamente, he concurrido a mi respetable logia. He ido, sí, invitado a otros talleres de este valle y de otros del país. Y recuerdo con satisfacción que lo hiciera también el año pasado, concurriendo a una tenida de la respetable logia Franklin 27. Pero para mí, dentro de la acepción clara del término y del contenido que le encierra, el usarlo estaba justificado cuando yo valorizo la obligación que tiene un masón regular de cumplir estrictamente sus compromisos, fundamentalmente con su taller. Pero pretender deducir de estas palabras que el hermano Allende renegaba públicamente de su condición de masón es un hecho que encierra la perfidia habitual de este centenario calumniador que es el Mercurio de Chile. Y allí que me viera obligado a enviar una comunicación, si es posible hayan leído algunos hermanos, que yo voy a resumir, sosteniendo frente al Mercurio que reiteraba lo que había expresado 6 años antes, cuando también el Mercurio piadosamente quiso sorprenderme con una fotografía
publicada en Dimensión No Corriente, cuando yo venía a dar también una charla a mi respetable logia. En aquella oportunidad, y como siempre, el Mercurio destacaba, queriendo crear un clima de resistencia en los ambientes políticos, por el hecho que yo concurría a un taller masónico. En aquella ocasión escribí al Mercurio e inicié mi réplica a su falsía con los siguientes términos: he recibido como única herencia, expresé en aquella ocasión un nombre limpio y una vocación para servir al pueblo nacida de la formación masónica de mis antepasados. En la comunicación, en respuesta a los comentarios malévolos del Mercurio, se hiciera el 4 de abril, digo, entre otras cosas, y fue publicada esta carta mía el día 7, que reitero lo que dijera, ya claro cuál es en realidad mi situación en la francmasonería y en mi respetable logia. Por respeto a mis hermanos, por afecto fraternal, he creído, antes de entrar en materia, hacer referencia a este hecho por la intención que él tiene y por el propósito indiscutible de pretender crear una vez más un abismo entre el hombre que actúa firmemente en la vida profana y su lealtad a los principios de la orden, principios que juró respetar y que cree honestamente que ha cumplido.